A 120 kilómetros con dirección al oeste de Montevideo, la capital de Uruguay, en la ciudad de Nueva Helvecia, se encuentra lo que queda de un viejo molino que fuera construido por don Luis Vigni en 1876 y que 5 años después, la mañana del 7 de marzo de 1881, se prendiera fuego misteriosamente para terminar así reducido a cenizas. Aunado a esto, al día siguiente la esposa del capataz, un hombre de apellido Kuntz, fue encontrada ahogada en la presa del lugar y 4 días después el propio Kuntz fue encontrado tras haberse quitado la vida. Hasta la fecha, las causas detrás de esta tragedia permanecen sin esclarecerse, pero existen varias teorías al respecto, como la que asegura que el molino fue incendiado por su dueño para cobrar el seguro, pues no le estaba yendo nada bien al negocio, o la que dice que la misma gente del pueblo lo destruyó, pues don Luis cobraba un peaje para que la gente pudiera pasar por ese lugar. Sin embargo, la más popular es la que también le da la fama de lugar embrujado. Según esta leyenda, Kuntz encontró a su esposa Elisa engañándolo dentro de este lugar, motivo por el cual en su desesperación le prendió fuego al molino mientras ella escapaba a caballo, pero el animal terminaría por tirarla hacia un arroyo, donde finalmente moriría ahogada. Todo esto mientras el capataz se quitaba la vida entre las llamas de ese molino. Según se cuenta, entre la gente del lugar, en las ruinas se puede observar a una mujer con un largo vestido blanco pasearse y emitir llantos y lamentos. Además, cada 7 de marzo el molino arde una vez más, como si de una especie de conmemoración se tratase, mientras una mujer, presumiblemente Elisa, grita desesperadamente desde el interior del lugar. Este lugar, construido en 1870 como una villa que tenía como único propósito reunir a las familias de clase alta para que disfrutaran de esparcimiento y paseos, es hoy en día un museo dedicado a exhibir principalmente obras de artistas nacionales uruguayos. Entre estas obras se encuentra un cuadro que retrata a una niñita de 14 años, conocida como Clarita. Nacida en Gualeguaychú el 15 de abril de 1845 y bautizada como Clara García Zúñiga, era hija de un poderoso político y terrateniente y había vivido casi toda su infancia en Argentina. Sin embargo, a la edad de 9 años se trasladaría a vivir a Uruguay con su familia por algunas diferencias políticas de su padre. En este lugar, sus padres decidieron comprometerla a un matrimonio a la edad de 14 años, y una vez que los cumplió, fue casada con José María Zuviria, un aristócrata del Río de la Plata que tenía 36 años de edad. El hombre, con quien tuvo 2 hijas y un hijo, la maltrataba sistemáticamente, hasta que un día, la joven Clarita, harta de esto, decidió escaparse con sus hijos y se fue a vivir a la casa de verano de su familia. Se alejó de su marido, comenzó a salir, a tener parejas, a vestirse con colores brillantes y a utilizar escotes, lo que para aquella época era algo inadmisible. Al poco tiempo comenzó a ser acosada por parte de su marido, quien la amenazaba y la buscaba para llevarla de regreso con él, cosa que Clarita no estaba dispuesta a hacer. Fue tachada de inmoral y deshonesta y tras varias querellas jurídicas fue despojada de la potestad de sus hijos. Aún así, consiguió el divorcio de su exmarido, no sin que fuera acusada de demencia por parte de él, de su propia familia y del clero de la ciudad. Además, fue encerrada en una habitación en su propia casa hasta su muerte. Tiempo después, y con esta trágica historia de trasfondo, se comenzaron a manifestar sucesos paranormales en torno al cuadro en el que ella aparecía retratada. Y es que las personas aseguran que cuando este es removido de su lugar, comienzan a suceder cosas muy extrañas, pues los demás cuadros aparecen volteados hacia la pared o en lugares que no les pertenecen, como si Clarita manifestara que no desea estar ahí y que quiere que la lleven, de cierta forma, a donde ella se siente a gusto. Además, existen numerosos testimonios de personas que aseguran que han podido ver cómo la imagen de la joven se mueve o los sigue con la mirada desde aquella fría pintura.
Ubicado en pleno corazón de la ciudad de Salto, se encuentra el Hotel Concordia, célebre por ser el primer hotel construido en Uruguay allá por el año 1860. En dicho establecimiento se hospedaron bastantes personajes importantes, desde políticos hasta cantantes y demás artistas. El lugar también es bastante popular por las anécdotas paranormales que giran en torno a él, pues son innumerables y bastante comunes las peticiones de huéspedes para ser cambiados de habitación tras escuchar ruidos inexplicables, sentirse observados e incluso ver figuras fantasmales dentro de sus habitaciones. Pero de entre todas estas, hay una que destaca más, la número 32. En esta, hace muchos años, en 1933 para ser exactos, fue hospedado el famoso cantante de tango, Carlos Gardel, quien, según los testimonios de los administradores del hotel, quedó totalmente enamorado del lugar, motivo por el cual los dueños decidieron dejar la habitación donde él había estado completamente intacta, tal y como él la dejó hasta el día de hoy, y convertirla en una suerte de museo donde se exponen las cosas que utilizó en aquel día, desde una botella de whisky y unos sombreros antiguos hasta el ticket de lo que pagó por aquellos servicios. Según los incontables y variados testimonios, después de la muerte del cantante en el año 1935, se comenzaron a suscitar hechos inexplicables en esa habitación, pues hay gente que asegura que durante las noches, cuando se encuentra cerrada bajo llave, se pueden escuchar pasos que la recorren apresuradamente de un lado a otro, así como una voz de hombre que emite ligeros murmullos desde su interior. Sin embargo, cuando revisan si se trata de algún intruso, nunca se obtiene éxito alguno, pues la habitación se encuentra totalmente vacía. Incluso varias personas, entre ellos huéspedes, empleados y administradores, aseguran haber visto a un hombre sentado en la orilla de la cama, pero cuando regresan a revisar, aquella figura simplemente se desvanece. Otros más dicen haber escuchado la propia voz de Gardel cantar en tonos muy bajos sus canciones desde el interior de aquella reconocida y peculiar habitación. Entre la avenida Agraciada y la calle Joaquín Pereira, en el centro de Montevideo, se levanta una enorme mansión que data del siglo XIX, la cual no solo es antigua, sino que también es tenebrosa, pues detrás de ella hay una macabra historia que involucra a sus primeros ocupantes. La residencia era propiedad del Dr. Arenas, un abogado muy famoso en aquella región durante esa época, quien años más tarde contraería nupcias con Mercedes Aguirre, una joven muy hermosa perteneciente a la alta sociedad. Todo indicaba que la pareja se quería, aunque había rumores de que el matrimonio era arreglado, pues el verdadero amor de la chica era un joven panadero de clase baja. Apenas habían pasado unos meses de aquella boda, y de pronto Merceditas, como se le conocía a la joven, no volvió a ser vista. La gente comenzó a cuestionar al doctor Aguirre sobre la causa de la ausencia de su esposa, a lo que el abogado siempre aseguraba que se encontraba en Europa de viaje. Algún tiempo pasó y el doctor también dejó de ser visto, dejando en la mansión solo a los pocos empleados que ya tenían tiempo trabajando ahí, los cuales poco a poco fueron falleciendo hasta que la casa terminó por quedar completamente abandonada. Tiempo después, una joven pareja la adquirió para irse a vivir ahí, y según las historias, estos nuevos inquilinos comenzaron a escuchar lamentos femeninos y a observar cómo los objetos se movían del lugar sin razón aparente. A pesar de estos sucesos, la pareja continuó viviendo ahí hasta acostumbrarse a aquellas situaciones, pero todo cambiaría un poco después de esto, cuando mientras derrumbaban una de las paredes para hacer remodelaciones, encontraron el cuerpo de una mujer completamente momificado y con la garganta cercenada. Aquel cadáver era la joven Mercedes Aguirre. Esto representó un punto de quiebre para la pareja, quienes aterrados abandonaron el lugar para no volver nunca más. Hasta el día de hoy, los habitantes de esa zona aseguran ser testigos de gritos desgarradores y presencias paranormales provenientes de la enorme casa abandonada. Del Dr. Arenas no se volvió a tener noticias, aunque se cree que se fue a vivir a España, donde se convirtió en un asesino serial, pues la forma de la muerte de Mercedes y la disposición del cadáver eran iguales a varios crímenes cometidos en aquel país por esa época. Crímenes que permanecen hasta el día